Buenas tardes. En el presente video tutorial estaremos hablando acerca de los tipos de pozos direccionales. Inicialmente hablaremos de los pozos direccionales tipo tangencial. La desviación deseada es obtenida a una profundidad relativamente somera, manteniéndose prácticamente constante hasta alcanzar la profundidad final. Se aplica especialmente en aquellos pozos que permiten explotar arenas de poca profundidad, donde el ángulo de desviación es pequeño y no se necesita un revestidor intermedio. También pueden utilizarse para hoyos más profundos que requieran un desplazamiento lateral grande. En estos hoyos profundos, la sarta del revestidor intermedio se coloca a través de la sección curva hasta la profundidad requerida. El ángulo inicial y la dirección se mantienen entonces debajo de la tubería de revestimiento hasta la profundidad total. En cuanto a las principales aplicaciones prácticas respecto a otros tipos de hoyos direccionales, se sustentan en puntos de arranque o KOP a profundidades someras, ángulo de inclinación moderado y configuración de curva sencilla a lo largo de un rumbo fijo. Estas características disminuyen potencialmente el riesgo de pega de tubería. Como observamos en la imagen anexa hacia la izquierda de la presentación, observamos lo que sería la configuración o el perfil del pozo direccional tipo tangencial, donde observamos que a partir del punto de arranque presenta una sección de incremento de ángulo hasta alcanzar su máximo ángulo de incremento, donde inicia lo que sería la sección tangencial hasta llegar al objetivo final o target establecido previamente. Seguidamente, presentamos las fórmulas para determinar el radio de curvatura R y el ángulo máximo de desviación de un pozo tipo tangencial. Tal como se presenta en la siguiente imagen y se señala con la flecha roja, el primer elemento o parámetro a determinar en los pozos tipo tangencial es el radio de curvatura, el cual se define por la ecuación que se señala en este preciso momento. El radio de curvatura R se determina al multiplicar 180 grados entre la longitud específica para el incremento de ángulo de inclinación entre pi por los grados de incremento de ángulo por cada longitud, especialmente cada 100 pies. En cuanto al ángulo máximo de desviación, debemos indicar lo siguiente. Se presentan tres casos. El primer caso, donde el radio de curvatura, R, es igual al desplazamiento horizontal de 3 o desvío. En este caso, el ángulo máximo de desviación se determina por la ecuación que se presenta a continuación. En cuanto al ángulo máximo de desviación, para el segundo caso, en este caso, el radio de curvatura es menor al desplazamiento horizontal o desvío. Para ello se determina con la siguiente ecuación. Ángulo de desviación es igual a una componente de grado Y más una componente X de grado, donde para obtener estas dos variables, los grados de Y y grados de X, se utilizan, por ejemplo, la ecuación tangente de X es igual a D3 menos R entre D. Y el seno de Y es igual a R por el coseno de X entre D. Es importante acotar que el A sub 0 o A elevado a 0 o es el que representa el ángulo máximo de desviación. Y en este caso, D representa la profundidad vertical al objetivo desde el KOP, tal como se ilustra en la imagen anexa. En cuanto al caso 3, en este caso, el radio de curvatura es mayor al desplazamiento horizontal, donde el ángulo máximo de desviación
se determina por la siguiente ecuación que se muestra al lado de la imagen ilustrativa. En cuanto al pozo direccional tipo S, se presenta en este caso su imagen respectiva. Es importante mencionar que este tipo de pozo direccional se caracteriza por presentar una sección de incremento o aumento, valga la redundancia, de ángulo, una sección tangencial y una de disminución de ángulo hasta alcanzar la verticalidad que le permite llegar hasta el objetivo o el target. Por lo general se emplea en hoyos profundos en áreas en las cuales las dificultades presentes como gas, flujo de agua, entre otros, exigen la colocación de una tubería de revestimiento intermedia. En cuanto a las fórmulas para determinar el radio de curvatura R y el ángulo máximo de desviación de un pozo tipo S, en este caso recordemos, como decíamos anteriormente, se presenta un radio de curvatura para la zona de incremento y una zona de curvatura para la zona de disminución, tal como se presenta en este momento en la imagen ilustrativa, en este caso R1 y R2. En este sentido, R1 o el radio de curvatura 1 de igual manera se determina por la ecuación 180 grados por la longitud entre pi por el grado de incremento del ángulo por cada longitud de pies, expresadas en pies, valga la redundancia, y R2, el cual representa el ángulo de disminución. Estamos hablando que este se determina al multiplicar 180 grados por la longitud entre pi por el ángulo de disminución de ángulo por cada longitud expresado en pies. En este momento denotamos en la gráfica lo que representa el radio de curvatura tanto para la sección de incremento como para la sección de disminución. Ahora bien, para estimar el ángulo máximo de desviación, digamos que tenemos en los siguientes casos. En el primer caso es cuando el radio de curvatura 1, es decir, R1, más el radio de curvatura 2 es mayor al desplazamiento al objetivo D4, empleamos la siguiente ecuación, la primera, que ya señalaremos algunos de sus componentes, o sea, definiremos cada uno de estos términos. Y en el segundo caso, donde el radio de curvatura 1 o R1 más el radio de curvatura R2 es menor al desplazamiento al objetivo D4, se emplea la siguiente ecuación, es decir, la que se está señalando en este preciso momento. Es importante acotar, por ejemplo, si estamos hablando del caso 1, donde R1 más R2 es mayor a D4, el ángulo máximo se estima al determinar el arco tangente de B4 menos B1 dividido entre R1 más R2 menos D4. Este a su vez se le resta al arco coseno de lo que está encerrado en el cochete, el cual sería R1 más R2 entre B4 menos B1 multiplicando al seno del arco tangente de B4 menos B1 entre R1 más R2 menos D4. Es importante acotar que D4 sería el desplazamiento al objetivo, B4 profundidad vertical al objetivo, B1 punto de arranque o KOP o profundidad del punto de arranque KOP, R1 como habíamos dicho anteriormente es el radio de curvatura de la sección de incremento y R2 es el radio de curvatura de la sección de disminución de ángulo. A continuación presentamos lo que sería el pozo direccional tipo S especial. Estas presentan las mismas secciones que un pozo direccional tipo S, a diferencia que en la sección de caída de ángulo
no se alcanza la verticalidad y se perfora la arena objetivo manteniendo cierto ángulo de desviación. En la imagen ilustrativa que se presenta a continuación se denota lo anteriormente explicado. Entre las principales aplicaciones del tipo S especial se encuentran en aquellas zonas que necesitan ser perforadas por condiciones de estratigrafía, pozos con desplazamiento horizontal considerable, así como también para obtener una mayor área de flujo para obtener, en este caso, hablando de lo que serían las ecuaciones que corresponden a lo que sería el radio de curvatura 1 y el radio de curvatura 2, allí presentamos lo que sería si R1 es menor a 2', el número romano, se utiliza la ecuación que se denota en este preciso momento, y si R1 es mayor a 2', se utilizaría la siguiente ecuación. Es importante acotar que, como se señala en este preciso momento, R1 significa el radio de curvatura de la sección de incremento. 2' está representado por R1 entre R1 más R2 multiplicado por EO', donde EO' representa el D5, el cual es el desplazamiento horizontal total al objetivo final. De igual manera, AL sería igual a R1 entre R1 más R2 por AE, donde AE representa la profundidad vertical desde el cabo B al objetivo. Es importante acotar que AE se determina del tope del yacimiento menos el KOP más R2 por el seno de J, que se denota en la imagen previamente mostrada en la presente lámina. Finalmente, se presentan las fórmulas para calcular la dirección y desplazamiento horizontal de un pozo direccional. La dirección sería igual al arcotangente de la división o del resultado que se obtiene al dividir la diferencia de coordenadas del objetivo menos superficie, considerando el este o el oeste según los requerimientos operacionales, entre la diferencia de las coordenadas, es decir, objetivo menos superficie, los cuales corresponden al norte o el sur. Es importante acotar que el norte es positivo, el sur es negativo, el este positivo y el oeste negativo, signos matemáticos que deben ser considerados al momento de desarrollar los ejercicios. Y finalmente, calculamos lo que sería el desplazamiento horizontal, el cual está representado, aunque no se ilustra en la ecuación siguiente, a la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas del objetivo menos superficie norte-sur elevado al cuadrado, más la diferencia de las coordenadas objetivo menos superficie de este a oeste elevado al cuadrado, según sea el caso que se presente en el